Saludos a aquellos que están en cámara, en este enlace, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Pueden compartir a sus amigos, grupos y familiares. Dios ha sido bueno por este día domingo. Quiero compartir para vuestras vidas este precioso mensaje para la gloria del Señor. Miren, vamos a atender esta enseñanza. Es para la gloria del Señor. ¿Quién quiere recibir palabra? Amén. Yo quiero recibir palabra de Dios. Mi corazón necesita, tiene hambre y sed de justicia, dice el libro de los Salmos. Dice, anunciar sus virtudes. ¿Qué es una virtud para usted? Vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Si alguien trajo la Biblia, abra su Biblia. Primera de Pedro. Alabado sea el Señor. Primera de Pedro. Primera de Pedro está en el Nuevo Testamento, antes y después. Capítulo 2, verso 9. Dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito Dios. Capítulo 2, verso 9. Amén. Alabado Señor. Bendito Dios de los cielos, Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, Señor, y que tu palabra sea viva y eficaz y que toque la profundidad de nuestro corazón. Este día 4 de agosto, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Amén. ¿Lo encontró usted? Sí. Ya. Repitamos el verso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito Dios, gracias. Mire, la iglesia, en primer punto, debe ser como los discípulos fueron testigos de Jesús, no testigos de Jehová, ojo en eso. Ahora, la iglesia está llamada a ser testigo, y un testigo es alguien que declara y demuestra lo que el Señor anunció. La doctrina de Cristo primeramente. La doctrina primeramente. Ser ese hombre, esa mujer, seguro lo que va a predicar la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad delante del Señor. El predicar el Evangelio de la palabra del Señor debe tener esa responsabilidad. Estar estudiando la Biblia, saber el texto, en el nombre de Jesús, saber lo que va a enseñar al pueblo de Dios. Entonces, el hombre y la mujer deben ser preparados en todo su aspecto, tanto como intelecto y tanto como espiritual. Y la área espiritual es la oración y la lectura bíblica, para que el Señor le dé la revelación de tal manera. Por eso dice, pero vosotros sois linaje escogido. Cada uno es escogido por Dios. Usted y yo somos escogidos para la gloria del Señor, escogidos para anunciar las virtudes. O sea, el Evangelio es virtud. El Evangelio de Cristo tiene poder. El Evangelio de Cristo no debe ser que se avergüence la persona. Bendito Dios. Como el estudiante estudia para su profesión, ¿no es cierto? Y le dan al último el título porque ganó.
se esforzó, estudió de tal manera para ganar que se dedicó. El doctor, el licenciado, el ingeniero, se dedicó de tal manera para que tener un título. Así mismo es la palabra del Señor, dedicarse a estudiar, dedicarse a indagar, estudiar las Escrituras para que Dios le dé la revelación y para que pueda compartir al pueblo de Dios. Por eso dice claramente: soy linaje escogido, real sacerdocio. O sea, espiritualmente somos sacerdotes delante del Señor para poder llevar esa responsabilidad, esa cruz. Tome su cruz y sígame, dice el Señor. Hay que tomar la cruz, hay que tomar la decisión de tal manera, como estaba compartiendo la otra semana. El que no deja padre, el que no deja posesiones, el que no deja la familia, el que no deja ciertas cosas, aún el trabajo, negocios, para seguir a Cristo. Pedro dejó de pescar, pero después de la partida siguió pescando. Claro, pescador de hombres, sí es verdad, pero siguió trabajando en su vida cotidiana después de que el Señor partió. O sea, hombres, mujeres que son responsables en su trabajo, también son responsables en el reino de Dios. Responsables, por eso dice, bendito Dios, debe ser alguien que declara y demuestra. Debemos fijarnos la estructura. Vosotros sois para qué. Esta es nuestra tarea personal, parcial, en el nombre de Jesús. Principal, bendito Dios. Como cristianos, o sea, cristianos, hay muchos cristianos. Por nombres, por apellidos, bueno, etcétera. Por denominaciones, etcétera. Pero ahora sí les voy a poner como hijos de Dios verdaderos. Ya no seréis siervos, sino mis amigos, mis discípulos, porque el discípulo, la otra semana estaba compartiendo el verdadero discípulo. El discípulo sigue los pasos de Jesús, el ejemplo de Jesús. Bendito Dios. Debe ser esa persona consagrada en el reino de Dios. Debe ser esa persona realmente que ha tenido un llamado, escogido para la obra de Dios, que ha tenido realmente que escuchado la voz y dijo: ven, siervo, te voy a hacer algo muy especial para contigo, grandes cosas haré contigo. El endemoniado gadareno, ¿qué dijo al último? Mira, anda, qué grandes cosas ha hecho Dios con tu vida. Cristo le dio una ordenanza: que vaya a anunciar a la familia, que vaya a anunciar al barrio, que vaya a anunciar a la parroquia, que vaya a anunciar a los que no todavía conocen de Jesús. Que hizo una tarea muy especial este endemoniado gadareno cuando fue libre. Y este hombre, ni corto ni perezoso, fue a anunciar. Y sin estudiar teología, y sin estudiar ciertas cosas que son 3 años y bueno, tiene licenciatura, todo es doctorado, bueno, etcétera. Pero este hombre cogió sus cosas, porque ya tenía, ya nuevo vestuario, porque ya le pusieron lo que estaba desnudo, le pusieron una vestidura buena, limpia, agradable. Entonces, cuando la persona es cristiana, es hijo de Dios verdadero, tiene una vestidura nueva para que indique las virtudes que Dios ha hecho en su vida, en mi vida, en el nombre de Jesús. Santo Dios de Israel. Yo sé que muchas personas aquí en la plataforma no están aquí, pero sin embargo las que están escuchando. Gloria a Dios, y es una bendición. Mire lo que dice el texto. Aleluya. Sacerdocio, nación santa. Mire,
los que son hijos de Dios, somos santos por la palabra. Porque por gracia sois salvos. No de vosotros, es don de Dios. Es por gracia que estamos aquí sentados y escuchando la palabra de Dios y escuchando por esta clase. Por gracia. Y por gracia debemos dar gracias a otro que necesita la salvación. Pero a veces las personas son oyentes pero no hacedores. Nada más. Porque el Señor manda que debemos hacer hacedores. No, claro, oyentes también, pero hacedores es un cargo muy especial. Trabajar en el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Bendito Dios. Es nuestra tarea principal. Como cristianos nosotros estamos hablando por Jesucristo para que podamos demostrar la vida, bendito Dios, y carácter de aquel que vive en nuestro interior. ¿Quién vive en usted? Dios. Jesucristo vive en usted. El Espíritu Santo vive en usted. Hay que respetarlo, hay que honrarlo y hay que decir: Señor, heme aquí. Heme aquí. Muchos son los llamados, está bien, pero pocos son los escogidos. Pero pocos, bendito Dios, finalmente son escogidos. Pocos están haciendo la obra de Dios. Aquí la mayoría de aquí sí estoy mirando algo. Muchos veo que son cristianos, pero más se preocupan en sus quehaceres de trabajo, pero no dan un tiempo a Dios. Debemos tomar ese tiempo en buscar la presencia de Dios, orando, clamando, reprendiendo, orando por nuestra familia, bueno, etcétera. Pero sin embargo, la vida nos tiene estresados, nos tiene cansados, nos tiene enfermos y nos tiene muchas cosas que amargan en nuestra vida. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego vendrá por añadidura. Debemos buscar de corazón, no de labios. Debemos buscar sinceramente delante del Señor. Y debemos considerar que el llamado es para usted, es para mí, no para el pastor, porque usted también forma parte de la historia de la vida de ser hijo de Dios. Usted forma parte de tener un propósito aquí en esta tierra. Usted tiene, bendito Dios, de enfocarse y tomar decisiones correctas delante del reino de Dios. Bendito Dios. Tener esa responsabilidad y realizar esa vocación de la iglesia, esta tarea que Dios nos encomienda. ¿Qué nos encomendó el Señor? Vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mientras tanto, la iglesia está cómoda. La iglesia mismo a nivel mundial no busca lo que es correcto, de buscar el rostro de Dios. Lamentablemente estamos pasando una iglesia apática, una iglesia seca, una iglesia que no busca y una iglesia cómoda. Una iglesia que realmente no está enfocándose a lo que Dios le encomendó. La iglesia mismo está cómoda porque Dios ya le dio talentos, ya le dio dones, ya le dio todo, pero la iglesia no se enfoca a una realidad. Hay iglesias estériles, hay iglesias apáticas, secas, que ya están a punto por morir. Sí, está a punto por morir espiritualmente.
Hay iglesias que realmente están jugando la vida. Bendito Dios. Mire claramente. Nación Santa. Dice más adelante, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién le adquirió a usted? Dios mismo le adquirió. ¿Por qué? Por gracia sois salvos, y no de vosotros, es don de Dios. Por la misericordia de Dios está usted sentado escuchando la palabra. Por la misericordia de Dios estoy enseñando a usted. Por la misericordia de Dios, aquellos hombres que están orando, aquellas mujeres que están orando en el nombre de Jesús por los suyos. Bendito Dios. Entonces, mire, la tarea principal de ustedes es que vayan a anunciar las virtudes. Bendito Dios. Para que podamos demostrar la vida de carácter y aquel que vive de nuestro interior, de nuestra vida. ¿Quién vive? Y hay que enseñarle que somos luz a las naciones. Bendito Dios. Luz a las naciones. La responsabilidad de realizar esta vocación de la iglesia recae sobre todo cristiano automáticamente y auténtico. Todos somos llamados y todos estamos habilitados y habitados por el Espíritu Santo. Bendito Dios. El día que usted aceptó a Cristo, el día que empezó a conocer la palabra de Dios, el día que empezó a tener los cultos, aprendiendo la palabra del Señor, y eso es bueno porque para que crezca en gracia y en sabiduría, y eso es bueno. El día que usted empezó, viene a formar parte del reino de Dios, viene a formar parte de ser valiente, guerrero delante del Señor, guerrera mujer también, viene a formar parte, aparte, a guerrear, a batallar para conquistar las naciones. Bendito Dios. Viene a ser usted ese hombre, esa mujer, ese líder, para que sea un buen conquistador. En el nombre de Jesús. Entonces, esa vocación de la iglesia recae sobre usted. Bendito Dios. Pero el Espíritu Santo de todo se espera que cumplan su vocación en medio del mundo. Alguien dijo, bienvenido a la selva. Cuando un soldado, cuando un guerrero va a la selva, ¿qué va a encontrar? Muchas cosas. Muchas cosas. Pero sin embargo, ¿qué pasa? Es que lo que pasa es que el soldado debe prepararse también para ir a esa batalla. La batalla tiene que prepararse. ¿No es cierto? Y así mismo es en el reino de Dios, tiene que prepararse para ir a la batalla. Cuando usted acepta a Cristo, ya está preparándose para la batalla. En el nombre de Jesús. Entonces, mire, el evangelizar a la gente, en anunciar las virtudes de Cristo, está formándose en ser un hombre, un líder que ya se capacitó. 3 años estaban con Jesús los discípulos, y esos 3 años, imagínense que un día se fueron por un lado, pero el Señor a través del Espíritu Santo les llamó a unir de nuevo. Y cuando la fiesta de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y vino como estruendo y cayó sobre esa gente. El Espíritu Santo con fuego, con poder, dice la palabra de Dios, empezó Pedro a hablar con renuevo. Empezó a hablar
de parte del Señor para esa gente. Y esa gente, este hombre fue lleno del Espíritu Santo. Y esta gente fue convertida a Cristo. Solo por una predicación. Hay hombres y mujeres que predican diferentes plataformas, pero no se convierte ni uno todavía. Y por la misericordia de Dios, quizás un niño, ya por casualidad, quizás por Dios ha permitido a predicar. Siquiera un niño se sabe. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bendito Dios. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, la expresión del testimonio de la iglesia puede ser corporativa, ¿verdad? A veces, pero la responsabilidad de testificar es siempre individual. Primero yo, después la familia, después el barrio y después la comunidad, después la ciudad, después Ecuador. Hay un montón de iglesias en Ecuador. Hay bastantes iglesias a nivel mundial. Hay bastantes que predican el Evangelio. Por eso se dicen hasta los confines de la tierra. Entonces aún falta que hombres y mujeres que se levanten a tener esa visión y conquistar, ser un buen conquistador. Claro, bendito Dios. La iglesia puede ser comparativa, bendito Dios, pero testificar siempre es individual, es tu responsabilidad individual y la mía. Yo como pastor tengo la responsabilidad de predicar. Entonces, pero aquí surge un problema. Hay un problema. Este problemilla hay que cambiar. El problema de los posibles falsos cristianos también. Dentro de las congregaciones también hay falsos cristianos. Son lobos rapaces, como menciona la palabra. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarse su testimonio primeramente. Hay que cuidarse y ser guiado por el Espíritu Santo. En fin, hay falsos maestros, hay falsos cristianos, hay falsos profetas, hay falsos, según estamos pasando en esto. ¿Por qué? Porque la apostasía ya tiene que cumplir. Porque la apostasía realmente ya tiene que cumplir. Se levantarán falsos cristos, dijo la palabra. Se levantarán falsos maestros. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Un texto puse en el Facebook. De tal manera, no hagáis maestros porque tienen mayor condenación. Ellos, o sea, tanto como yo y tanto como ellos que se levantan a hacerse maestros de la palabra de Dios, según de acuerdo por sus concupiscencias, van a ser juzgados. Mayor condenación, dice la palabra. Es tremendo. Es tremendo saber la palabra del Señor. Entonces, pero aquí surgen estos falsos cristianos. Individual. Miren, o para el cristiano individual, hablar acerca de exhibir el carácter de Cristo y hacer grandiosas declaraciones sobre ello. Sin embargo, la imagen que los cristianos proyectan no es siempre la verdadera imagen bíblica. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Muchos decimos que somos cristianos. ¡Wow! Pero la imagen bíblica, ¿dónde está? ¿Dónde está el texto? ¿Dónde dice el Señor el capítulo? ¿Dónde dice el Señor el versículo? ¿Dónde dice el Señor
hay lo que es el asunto, que es analfabeto cristiano o analfabeto bíblico. Wow. En este caso, Ahora, cristianos, entre comillas, suficiente. Y es fuerte esta palabra. Y que Dios tenga misericordia de esas vidas y de nuestras vidas. ¿Sí? Wow. Estoy hablando de parte de Dios. Sin embargo, la imagen que ellos nos llevan la imagen de Cristo. Llevan la imagen humanamente, nada más. Ahora, bíblica de Jesucristo. Ahora, el punto principal, la humildad, la presencia del amor, la unidad y la paz. Estas son las verdaderas marcas de Jesús. Escuchen bien, las verdaderas marcas de Jesús. por la unidad, ¿no? Claro, las verdaderas marcas de un cristiano. Vamos a enfocar y hablar de esto. La verdadera marca de un cristiano es la clave. Y ponga nota en esto. Ponga esto. Primeramente la humildad. La humildad. Segundamente es la paciencia. Ojo. La sinceridad. La paciencia. Paciencia no es sinceridad. Paciencia. Usted debe tener paciencia a todo el acontecimiento que pasa, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahora, el otro principal, 3 cosas en amor. Amor. Entonces, ustedes deben llevar humildad, paciencia y amor. Y si no lleva estas 3 cosas, Paciencia y amor. exacto. Y si no lleva estas 3 cosas, está perdido. Totalmente. 3 cosas sencillas. Una pregunta. Y estas 3 cosas, la unidad, la paciencia y cuál era la otra? La paciencia, amor. Amor. ¿Hay en la Biblia? Claro, ahí están los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, estoy hablando de los frutos del Espíritu. Ser humilde, ser paciencia y tener amor. Longanimidad, fe, templanza. Está hablando en Gálatas, está hablando de eso. Pero estas 3 abarcan el llamado de Dios. Tremendo, ¿no? De esta enseñanza. Bendito Dios. Entonces, forma de ser un hijo de Dios. Ahora dice otra parte, la unidad y la paz. Ahora, esa es otra también historia. Esas son las verdaderas marcas de Jesús. Eso demostrar verdaderamente, ¿no? Santo Dios. Es un teatro. Claro, los cristianos han de ser testigos, pero no de forma arrogante. Muchos pastores son arrogantes. ¿Arrogantes? Ajá. No, pues. Muchos cristianos son arrogantes. Dar una explicación necesaria de qué se trata esto. Claro, yo conozco gente pobre, y son orgullosos. En lo que no tienen nada, y no poseen nada, son orgullosos. Pero el Señor Jesucristo de bendice, pues. No, o sea, son orgullosos, son arrogantes, no está Dios ahí. Su brillo crecido está creado así. El corazón. La abundancia del corazón habla la boca, dice. La abundancia del corazón se expresa. Wow. ¿Sí me entiende? Wow. ¿Usted que fue profesor? ¿No es cierto? ¿Usted que fue profesor? Ay, caramba. Arrogantes. Y dice, o maleducados. Ahí están los pobres que dijo. Los pobres que son maleducados son Nosotros habladores. Nosotros estamos dando un ejemplo. Tenemos que, en primer lugar, respetarle. ¿No es cierto? Ajá. Primero respetarle. Ahí viene. Ahora yo conozco. Está preparado y se le da. Ahí viene el ejemplo. Claro. Ellos también tienen que seguir sus Exacto. pasos. Ahora yo conozco gente que tiene posesiones, son educados. Posición. Claro, posesiones. Tienen casa, tienen carro,
pero son educados. Pero bueno, ellos tienen lejos a Dios. ¿Tienen qué? Lejos a Dios. Ah, no. ¿Ya? Es otra cosa. Claro, ¿No es cierto? claro. El pobre orgulloso, maleducado, etcétera, etcétera, y tiene una manera de hablar, etcétera, etcétera. En cambio, el rico tiene posesiones, pero tiene lejos. Y vale como decir, está bueno, ¿no? Ahí se les ayuda. ¡Wow! Vamos a recapacitar esta palabra. Maleducados, no con una actitud de arrogantes, engreídos, tipo soy más santo. Es que yo soy santo, es que yo no peco nada. Los borrachos dicen, es que yo tengo, de mañana estaba diciendo, de mañana sí, es que los borrachos tengo a Dios a mi manera. Son arrogantes. Esos son arrogantes. De mañana estaba compartiendo eso, ¿no es cierto? Que el borracho, la prostituta, dice que yo tengo a Dios a mi manera, a su manera. Claro. Exacto. El que dice que Dios mío santo, esas son actitudes de las personas que tienen en sus corazones duros de servicio. Entonces, muchas veces dicen que yo ya soy santo y que tú no, con una presunción fea. Ciertamente no con un trasfondo de feas peleas. Hay peleas dentro de la iglesia, hay peleas dentro de la comunidad, hay peleas cristianos, pastores, etcétera, etcétera. Sí, que insultan en los Facebook, en las plataformas, le insultan. ¿Dónde está esa cristiandad? Si no, Dios nos llama a ser, claro, y Dios nos llevó a ser humildes. ¿Dónde está la humildad? Esos no son guiados por el Espíritu de Dios. Eso jamás Dios le agrada. Jamás Dios le agrada. Jamás Dios le agrada en esas situaciones. Bendito Dios. Bendito Dios. Entonces, la iglesia, el cristiano contra cristiano, la iglesia no está para hablar de sí misma. Ojo. Que digan de antes, el cristiano no dice contra el otro cristiano, que el otro pastor, bueno, que etcétera, que un montón de cosas que hace. Yo miro, yo he palpado y sigo mirando que cristianos que se lanzan contra los otros cristianos. Digo, ¿cómo es eso? Si Dios nos llamó a la unidad. Eso es la incomprensión, pues. Ahí no está humildad, la humildad no está. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el amor? Si en el caso estaba equivocándose mi hermano, venga acá hermanito, este es así, está asado. El otro hermano que le escucha no va a ser malo pues contra él, sino decir gracias hermanito, tenga la bondad de explicarme un poco. Es así o no es así. Claro. Entonces, primeramente el cristiano debe ser humilde en todos sus aspectos de su vida. No es necesario que se ponga zapatos rotos, un pantalón roto. No, eso no significa ser humilde. Eso está demostrando físicamente, moralmente, no, para que tenga lástima de conmigración. Por eso, no es eso. Moralmente demostrar eso. Imagínense. La humildad. La humildad es de hacer de corazón. Hacer de corazón. Si Dios nos ha dado misericordia debemos dar a nosotros. Eso nos llamó el Señor a ser cristianos, hijos de Dios. La iglesia puede exaltar a su Señor. Mientras busca exaltarse en sí misma, la verdadera iglesia no busca ganar poder, ojo en eso, a los ojos del mundo. Ya tiene todo el poder que necesita del Señor, que le ya tiene. Usted y yo ya tenemos aquí el Espíritu Santo, aquí habita. Aquí es el templo. Aquí es el templo. Esto es una parte de que puedan dormir, nada más. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de llevar la cruz. De llevar la cruz. Santo Dios.
Más aún la iglesia ha de ser primeramente paciente. O paciente y sufrida. Jesús no tuvo su cabeza donde recostarse. Las horas tienen guarida, mas el Hijo del Hombre está buscando recostarse en su cabeza. ¿En su cabeza? ¿Dónde? ¿Recostarse en su cabeza? Así, claro. Así. Santo Dios. Entonces, miren, debe ser sufrida, sabiendo que las semillas de la verdad, tardan en germinar. Y así es. ¿No es cierto? Poco a poco Se toman su tiempo en crecer, a su tiempo en llegar a la cosecha completa. Unos siembran, otros riegan y otros cosechan. ¡Wow! La ley de la vida. La ley de la vida. Bendito Dios. Santo Dios. Germinar y toma su tiempo en crecer, el tiempo de llegar a la cosecha completa. Aleluya. Alza tus ojos y mira. La cosecha está lista. El tiempo ha llegado. Vamos a cosechar. Vamos a cosechar. Santo Dios. Yo creo en esa palabra. Entonces, aleluya. Se toma el tiempo de crecer, el tiempo de llegar la cosecha, bendito Dios. Exigir que la sociedad haga cambios. Repetimos en los modelos establecidos desde hace mucho tiempo. Más bien, la iglesia debe ser ejemplo del cambio social de esta historia. ¿Qué estamos? ¿Qué cambio podemos hacer nosotros? Primero cambio de nosotros para cambiar la sociedad. Y si no cambiamos, no cambiamos de la sociedad. Nosotros somos los espejos de ellos, ¿no es cierto? ¿Dónde está el espejo? ¿Dónde está el Para espejo de Cristo? Para que nos escuchen, nos miren y hagan las prácticas en sus casas y eso vengan a dar sus hermositos. Claro. Pero así de tiempo que son de hermanitos, estoy equivocado en la bondad. Entonces, la iglesia debe ser ejemplo, cambio social positivo, no negativo. Santo Dios. Entonces, al habitar en este mundo de mal, claro, dice la palabra que la maldad aumenta más. La maldad aumenta más. Claro. Aumenta, en lo que estamos viviendo. No ven qué cosa. Robos por aquí, asaltos por aquí, muertes por allá, accidentes por allá. Sin dar motivo hacen. Nos quitan nuestra vida. Imagínense. Entonces, la iglesia debe despertar y reprender todas esas áreas. Ay, qué lindo fue. Entonces, miren, los hermanos, los hijos de Dios, bendito Dios. Ahora, y practicar la justicia. Practicar la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? Pongamos un ejemplo. Si un sodomista viene y dice, pastor, háganos de casar porque le amo al mismo sexo. ¿Cómo es eso? No, pues, no va a hacer ese favor, pues. No, para nada. Claro. Aunque me vaya preso, pero no lo hago. Ahí está equivocado. Aunque me vaya preso, ya no lo hago. ¿No es cierto? Esa es una parte. Entonces, la sociedad y muchas iglesias están aceptando estos tipos de matrimonio. No, yo les aviso, hermano. Y están aceptando en muchos países. La sociedad, ¿bien? O sea, nosotros debemos ser la marca diferente a ellos. Que se unan al mismo sexo. Ay, Dios mío. Dios mío, santo. Entonces, Es el cambio social positivo y evitar el mal en este mal que estamos viendo. Practicar la justicia, plantando así la semilla de la verdad que se enraizarán en la sociedad.
Y en último término, producirán el fruto, bendito Dios, del cambio. Entonces, mire, por eso dicen las Escrituras de tal manera, bendito Dios, de aquel que nos llamó. Mire, nosotros éramos hijos de la ira, hijos de las tinieblas, que nos llamó de las tinieblas, bendito Dios, a su luz admirable. Wow. Ahora, por terminar, nosotros somos luz para las naciones. Somos, Luz. ¿cómo decir? Un buen ejemplo. Exacto. Exacto. ¿No? Y va a decir la gente, ¿dónde es tu iglesia? ¿Dónde es tu congregación? Quiero irme allá. Y dice, vamos, acá está, en la hora tal, está el pastor, bueno, etcétera. Bendito Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos trabajando como debe ser. No estamos viviendo como hijos de Dios. Por muchos son cristianos, sí está bien. ¿Y qué se puede hacer en ese lugar? Cambiar de nuestra vida misma. Ser un cambio de ejemplo para los demás. Cambio por nuestra familia. Porque nuestra familia está en mal, en peor. Para que en mi casa no, tranquilo. Entonces, mira, yo oro por hermana Aura, Adrina, que están dos aquí. Que el favor de Dios, oro por Cesarina, no sé qué le pasó, quizá alguna cosa que le sucedió. Oro y que Dios lo reprenda a tu espíritu mal de Cesarina. Y el favor de Dios se cumple en ella, en el nombre de Jesús. Vamos levantando y orando. Gracias, amados y amados, que el favor de Dios le acompañe. Que la gracia y el favor de Dios le acompañe. Amén.